Estamos hablando de las pensiones en México. Como pudimos observar en las respuestas que ciudadanos como tú y como yo, claramente hoy sí las personas cuando les preguntas sobre su retiro muestran una preocupación. Pero esa preocupación hoy no está reflejada, desafortunadamente, que no existe una suficiencia de ingresos para cada una de las personas que les permitan ahorrar. En términos coloquiales, las personas dicen, oye, si no me alcanza mi sueldo hoy, ¿cómo voy a estar pensando en ahorrar para el futuro? Y esa me parece que es la paradoja, es el reto que tenemos que construir como país y como sociedad para tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas y que eso se vea reflejado no solamente en su vida actual, sino sobre todo en su vida futura. Para ello, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el que vamos a platicar de cómo se visualizan en algunos términos estadísticos, la situación del cambio poblacional y fundamentalmente de las pensiones. Alfonso, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, Tulio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ti por invitarme. Alfonso, platicábamos al inicio del programa de que hoy uno de los retos que enfrenta nuestro país, que ya está a la vuelta de la esquina, es cómo consolidar un sistema de pensiones. Un sistema que permita que el retiro de los trabajadores les garantice una vida digna y que el objetivo sea que cuando se retiren al menos mantengan las mismas condiciones de vida que tienen que hoy cuando están trabajando. ¿Qué información nos puedes ayudar a identificar que consolide estas premisas que estamos platicando? Pues mira, si nos ponen la gráfica 1, que estamos hablando de la población mayor de 65 años de 1970 al 2050, estamos viendo, por ejemplo, que en 1970 había alrededor de 2 millones de personas en ese rango de edad, mayores de 65 años. En el último censo tenemos, en el 2000, que fue en el 2010, tenemos alrededor de 7 millones de personas que representan más o menos, así en porcentaje muy cerrado para hacerlo más fácil, como el 10% de la población. Y si nos vamos hasta el 2050, pues ya vamos a tener una población muy cercana a los 25 millones de habitantes, que pues esto identifica, lo que quiere decir es que la pirámide poblacional que teníamos en el 2010 se va a voltear. ¿Y qué quiere decir? Que va a haber menos jóvenes y más adultos mayores de 65 y adelante. Y eso lo que implica este reto demográfico es que claramente esta mayor composición en la proporción de la población de adultos mayores significa que se requieren atender nuevas necesidades que están en materia de salud, necesidades que tienen que ver con cómo atender las condiciones físicas y emocionales de ese grupo de personas. Y la pregunta es si hoy la infraestructura en materia de seguridad social, si los esquemas financieros en materia pensionarios van a atender de manera eficaz estas nuevas necesidades de la población. Pues mira, para eso es una gráfica que está muy interesante y si quieren es la gráfica número 2, que se refiere a la población de más de 65 años que en el 2010 tenía una pensión o estaba jubilado. Y lo que podemos ver, si nos vamos a la parte derecha de la gráfica, en donde se ve el porcentaje de total de personas que están en el primer renglón no jubiladas ni pensionados, tenemos que es el 74% de la gente no está ni pensionada ni jubilada. Yo creo que esta es una cifra pues bastante alarmante. Si nos vamos al siguiente renglón, personas que sí tienen jubilación o pensión, es apenas el 26%. O sea, eso quiere decir que una cuarta parte de la población solamente tiene pensión, y eso lo que significa es que hoy, desafortunadamente, los sistemas de previsión social, los sistemas pensionarios en nuestro país, no están atendiendo a la casi totalidad de la población. Y eso, Alfonso, lo que significa es que solamente 1 de cada 4 tiene un salario una vez que se haya retirado llamado pensión. Es correcto. Y más grave aún está en el tema rural, Julio, porque en el tema rural, en el tema urbano eres el 73% y en el tema rural estamos hablando del 92% de las personas que no tienen. Es decir, que solamente pensión. 1 de cada 10 que participa o que habita en una comunidad rural tiene acceso a pensión. Y eso lo que nos habla es de la precariedad de las condiciones, no solamente materiales y físicas de este grupo de personas, sino sobre todo la incertidumbre de futuro
que tienen las personas que habitan esas comunidades. Claro, y aquí vale la pena hacer la pregunta de qué viven estas personas. O sea, viven, obviamente, la red más grande, en vez del sistema de seguridad social, la red más grande que tienen estas personas para poder subsistir y satisfacer sus necesidades, pues es la familia. Entonces, hoy las personas mayores de 65 años dependen, pues casi pues en un porcentaje importante, el 73%, de lo que su familia, o sea, sus hijos puedan darles para sobrevivir. Y eso también lo que significa, Alfonso, es que en este cambio, y también lo hemos platicado aquí en el programa, y tal vez somos reiterativos a los que nos siguen en cada uno de los programas, esta transición demográfica que hoy estamos viendo en nuestro país, que pocos la tienen clara, pues lo que implica es que el ahorro que están generando hoy los trabajadores en México no va a ser suficiente para mantener esas condiciones de vida. Y estamos hablando de este 25% de la población. Pero el otro 75%, la pregunta que tendríamos que hacernos es si esas personas han tenido la capacidad de ahorrar para su futuro. Y es allí, entonces, en donde nos estamos preguntando cuál es el futuro en materia de igualdad o desigualdad social que va a vivir nuestro país. Pues mira, o sea, argumentando en la misma línea que estamos platicando, yo creo que parte de ese 73% o del 92% en las zonas rurales, pues yo creo que a sus 65 años, en vez de pensar en una pensión y en un retiro como es como el esquema de los países desarrollados, pues ellos piensan más bien en cómo seguir recibiendo ingresos, cómo seguir trabajando, y como tú sabes, pues la inserción en el mercado laboral pasando ya los 65 años, pues es muy, muy complicada, y todavía más en el mercado informal. Sí, claramente hoy estamos viviendo esta transición laboral en donde desafortunadamente las personas pierden su empleo a una edad más temprana, en donde las personas que pierden ese empleo a una edad más temprana, es decir, antes de los 60 años o alrededor de los 60 años, ya no tienen la capacidad de recuperarlo. Y dado que hoy la población de México está concentrada en los jóvenes, quiere decir que en términos laborales, hoy la gente de este segmento de edad, entre 45 o 55 años de edad, está compitiendo en condiciones laborales en personas que están teniendo entre 30 y 40 años, que tal vez por el modelo de profesionalización o de especialización tengan algunas ventajas laborales frente a otro segmento, o la experiencia laboral del segmento de mayor edad sirva para competir de manera mucho más favorable al segmento de más baja edad. Eso me parece que es una discusión de cómo se está comportando el mercado laboral en nuestro país. Y si quieres, pasamos a la siguiente gráfica, que esta gráfica es un comparativo de todos los países que son miembros de la OCDE, y que la OCDE hace una recomendación para lo que tú llamaste ya la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario para que te puedas retirar, de la parte de tu pensión. El porcentaje del último sueldo con el que te retiras. Es correcto. ¿Qué porcentaje de tu último sueldo va a ser tu salario, por decirlo así, permanente, una vez que te hayas pensionado? O sea, si ganas en tu último sueldo 100 pesos y te retiras con un porcentaje de tasa de reemplazo del 25%, tu salario mensual de pensión va a ser de 25 pesos. Y eso significa entonces que vas a estar recibiendo solamente una cuarta parte de tu ingreso. En el caso de México, ¿por qué no vemos la gráfica, Alfonso? ¿Qué es lo que se plantea? En el caso de México, estamos al final de la tabla, igual en la parte derecha. México es de atrás para adelante, es el tercer país. Atrás de nosotros está Sudáfrica e Indonesia. Y aquí lo que vemos es que México tiene alrededor de una tasa de reemplazo como del 20%. Corrígeme si estoy... Entiendo que estamos hablando que es una tasa de reemplazo del 30%, y creo que ahí lo que significa es que solamente cuando te retiras a tener 30 pesos de cada 100 que ganabas, una tercera parte de tus ingresos es lo que vas a tener. Y eso lo que significa entonces que cuando tengas que ir a comprar el súper, que cuando tengas que pagar la gasolina, que cuando tengas que realizar los gastos de tu vida cotidiana, vas a perder 2/3 partes de tu ingreso. Y eso entonces lo que nos dice es cómo las personas adultas mayores en esa edad van a tener la posibilidad de compensar esas 2/3 partes de ingreso que no van a recibir. Sí, y o sea, por ejemplo, regresando aquí, el nivel, por ejemplo, el recomendado de la OCDE es del 70%. O sea, es como un nivel
de excelencia para las personas mayores que puedan tener esa seguridad económica de la que se trata en las pensiones. Y si vemos del lado izquierdo de la gráfica, India pues está en niveles superiores al promedio de la OCDE y bueno, casi llegan al 100% de su salario. Ahí también algo que es importante que se ve en la gráfica se refiere a lo que se llama la aportación o el salario básico de cotización, que en términos prácticos lo que significa es qué porcentaje del sueldo pone el patrón y el trabajador para que se vaya a los fondos de retiro. En el caso de México estamos hablando que es el 6.5%. Entiendo que lo que establece la OCDE como el mínimo es que sea del 12%. Eso lo que implica entonces que tenemos una brecha muy importante del 100% que tendría que estar aportando de manera directa, ya fuera el patrón o los propios trabajadores, para que pudieran alcanzar unos mayores niveles de tasa de reemplazo, es decir, para que el porcentaje de su sueldo a la vida de su retiro sea mucho mayor. Sí, yo creo que esto, o sea, al ser más, yo creo que el tener una mayor tasa de reemplazo, como ya le hemos explicado, pues yo creo que ese 26% del que hablábamos en las gráficas anteriores, pues va a tener la capacidad de atender sus temas de salud, atender sus temas de alimentación, de vivienda, o sea, toda esa infraestructura que necesitan los adultos mayores para poder tener una calidad de vida, pues de la misma manera en la que estaban acostumbrados a vivir, o mejor, porque esa es como que la aspiración que todos tenemos de que cuando seamos adultos mayores pues nos podamos retirar, o por ejemplo la aspiración y en vez de trabajar, de poder descansar después de tener toda una vida laboral de 65 años. Esa es como que la aspiración y como que el deber ser del tema de las pensiones. Y claramente hay estudios en donde establecen cómo se transforma el gasto de una familia. Los adultos mayores, claramente su mayor porción del gasto se transforma en un mayor gasto en salud. Si están dentro de un esquema de seguridad social que les provea de las medicinas, de los doctores especialistas, pues no afecta de manera importante su gasto. Pero si son estas personas que no están afiliadas a la seguridad social, que se deteriora su salud dado el segmento de edad en la que están, tienen que destinar mayor gasto a medicinas, a doctores, y eso es lo que implica entonces que también hay un deterioro importante de su calidad de vida. Alfonso, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Tulio. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con una organización de la sociedad civil, Comparte, que ha venido construyendo un proyecto Millas para el Retiro, que lo que pretende y busca es fortalecer una cultura de ahorro para que este ahorro de los trabajadores vaya destinado a su pensión. Hacemos una pausa y regresamos.